¿Qué onda las muchachas? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Bien, el día de hoy tenemos a, ya lo vieron en cámara, tenemos a dos invitados presentes. Si se quieren presentar, vos Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos visitando acá a la gente amiga, así que nada, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y Dalo, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, encantado, la verdad que me hayan invitado. Me parece una idea genial esto estoy, así que gracias. Genial. Nada, contento de que, estén los dos. Él es Jorge Brizuela, líder de la iglesia, ¿cómo se llama tu iglesia? Puerta de Restauración. ¿Cómo? Puerta de Restauración. Puerta de Restauración. Y él es Darío Sáez, líder de la iglesia de... No me acuerdo, Luz de Esperanza. Ahí Luz de está. Esperanza. Qué poca memoria todavía. Así que, el día de hoy vinimos a traer un charlando. No es más que un podcast como tal, sino que un charlando entre nosotros, compartiendo diferentes opiniones o perspectivas, o también vivencias, ¿no? De a que alguno que otro habrá tenido o hijos, porque ustedes dos son padres, yo todavía no. Habrán tenido vivencias de sus hijos o algo, o también de sus jóvenes, los que lideran, ¿no? Así que, sin más, ¿les parece si arrancamos? ¿De una? Bueno, el tema de hoy es la identidad en Cristo. Y antes de comenzar, por así decirlo, con la identidad, me gustaría hacer una pequeña aclaración de qué se trata, qué significa realmente una identidad o cómo se define la identidad, ¿no? Que lo busqué acá, me ayudó ChatGPT, genial. Nuestra identidad en Cristo es, ante todo, una nueva identidad. Somos nueva creación en Cristo, dice en 2 Corintios 5:17. Pero definamos la identidad. La identidad se define como el aspecto colectivo del conjunto de características por las que se reconoce o conoce definitivamente una cosa. De manera que nuestra nueva identidad en Cristo debe ser reconocible tanto para nosotros mismos como para los demás. Si estamos en Cristo, debería ser evidente, como también lo es estar en el mundo. Esa más o menos es la pequeña definición de, podríamos decir, la identidad como tal, por lo menos desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y a mí me llamaba más la atención cómo es el contexto social que tenemos hoy en día con todos los jóvenes y de los problemas que presentan todos respecto a la identidad y que no logran encontrar una identidad en Cristo. Y no sé si ustedes alguna vez tuvieron algún problema de identidad. Yo por mi parte sí, pero no sé si quieren contar ustedes algo. Yo creo que yo desde el primer momento que pude tener la bendición de poder conocer a Cristo, inmediatamente el Señor marcó una identidad firme, por lo menos en mí. Fue muy claro todo, lo entendí muy bien y a partir de ese momento, más o menos en el año 2000, tuve la bendición, la oportunidad de parte de Dios de poder experimentar distintas situaciones sabiendo que las podía, si fuese en alguna situación tanto como de bendición, una situación de gozo y alegría, lo podía disfrutar sabiendo que venía de mi Padre. Pero cuando eran situaciones no tan buenas, también podía entender que solamente con la ayuda de Dios y con la oración de hermanos y demás, el acompañamiento que podíamos tener, se podía de alguna manera solventar la necesidad que yo tenía en ese momento. Pero sí siempre tuve en claro con la identidad que Dios me dio de saber de que solamente con Él podemos nosotros disfrutar y manejar distintas situaciones. Sí, a mí, por ejemplo, yo nací en la iglesia y siempre estuve rodeado de un ambiente eclesiástico, o sea, en una iglesia,
Mis padres fueron pastores desde que yo tengo 4 años, entonces siempre rodeado de todo el ambiente de una iglesia normal. Y realmente cuando era más chico, bueno, entré a la alabanza a los 8 años, era muy chico. Creía en ese tiempo que mi identidad era, por ejemplo, tocar la batería, ¿no? O sea, que no había otra cosa nada más para mí que simplemente tocar la batería. Sí, iba al colegio y todas esas cosas, pero creía que solamente el tocar la batería era mi identidad, y si me sacaban de la batería o si iba a una reunión, por ejemplo, o algo así, me quedaba así de brazos cruzados sin saber qué hacer, ¿no? Porque era como mi rol era en la batería y ya está. No sé si, si en ese momento no lo lograba entender en ese momento, pero bueno, después con los años empecé a entenderlo más. Y bueno, también Daro, lo mismo, tu viejo. Sí, o sea, yo lo escuché un poco a Jorge y uno siempre se pone a pensar muy similar a lo tuyo, en el sentido de que nosotros hemos nacido en un ambiente cristiano y difícilmente uno puede decir, che, ¿qué problema puedes tener de identidad si vos desde chico ya te inculcan, sos hijo de Dios, que perteneces a Nación Santa, pueblo escogido? Entonces uno empieza a escuchar de chico eso y entonces como que uno dice, bueno, sí, lo podemos tener claro. En el caso de Jorge dice, bueno, yo conocí al Señor y Él me dio una nueva identidad. Ahí la identidad por ahí se marca más, ¿no? Porque decir, yo antes era esto y ahora soy esto. En cambio, uno cuando pertenece al ámbito, como decía vos, de la iglesia, de una comunidad cristiana, es como que es más difícil, porque ya de chico uno le inculcan eso y empezamos a pensar, a decir, bueno, ¿y eso nomás? ¿De eso se trata? Y a veces yo creo, y lo he escuchado y me ha pasado, y yo creo que todos tenemos un tiempo en el cual nos decimos, che, ¿y quién soy yo de verdad? Porque está bien, yo lo escuché toda mi vida, que soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa realmente es vivirlo. Entonces digo, todos pasamos en mayor o menor medida por una crisis de identidad. Y creo que siempre es bueno cuando tenemos este tiempo de poder frenar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo soy? O sea, ¿qué esperan de mí también? Porque esperan justamente, pasa eso, ¿no? También la identidad genera eso de decir, bueno, che, tengo que agradar a tal persona, tengo que hacer esto, tengo que... Y a mí, o a vos Toby también te habrá pasado, siendo hijo de pastor es peor todavía, porque es como, es porque justamente decís, mirá, el hijo del pastor, y vos tenés que como que tener todo un margen, cumplir ciertas expectativas de todos los, ¿viste? O sea, no podés ser así porque sos el hijo del pastor, no podés... Entonces como que, y te encontrás en un tema así de identidad. Entonces yo digo, bueno, también tenés esas crisis de identidad y es bueno a veces tener un momento de frenar y decir, y darse cuenta bien quién sos. Sí, eso es verdad. A mí también me pasaba también la típica crisis de identidad cuando era el hijo del pastor. Y hasta que no, vamos a decir la verdad, hasta que no tomé la decisión o el Señor me dio la oportunidad de ser líder de jóvenes, era el hijo del pastor y nada más. O sea, tenía que hacer todo lo que tenía que hacer un pastor y lo que, bueno, Daro y yo entendemos, el hijo del pastor tiene que estar impoluto ahí al lado del pastor, ¿no? Y era difícil en ese momento, pero ahora, bueno, ya tengo un poco más de libertad. Gracias a Dios me libró de todo eso, porque era una presión social constante. Y bueno, hoy en día también manejamos una increíble presión en todos los sentidos, ¿no? O sea que, por ejemplo, en las redes sociales o en el ámbito del colegio, o los chicos más que nada en el ámbito del colegio universitario también, o en el trabajo, y es como que hoy en día se intensificó más la presión social como tal a cada una de las personas y como que cumplir un estándar. No sé si ustedes se fijaron que ahora está lleno de fitness, de chicos que salen a correr a las 5 de la mañana, que hacen un montón de plata, que con 25 años ya tienen casa, terreno, qué sé yo, y un montón de cosas. Y eso, quieras que no, a los jóvenes como nosotros, que bueno, yo tengo 24 años, no, tampoco soy tan grande, a los jóvenes como nosotros nos aplica cierta presión. Es como eso te iba a decir, es mucha presión. Y yo creo un poco también que, confirmando lo que vos decías en el tema de que estamos en un tiempo en donde
las redes sociales lograron generar en los jóvenes que la vida de uno quede muy expuesta. Es decir, antes, no sé, nos veíamos y capaz que con uno que otro amigo, capaz que pasaba una semana y no nos veíamos y no sabíamos qué había pasado. En cambio, hoy con las redes sociales sé lo que pasa en el instante, sé en el instante dónde está. Estoy acá comiendo un asado, sacándome fotos con amigos, haciendo un montón de cosas. Entonces, nuestra vida siempre está mucho más expuesta. Y eso genera también esa presión. Es decir, che, tengo que estar posteando, aunque sea una vez por día, para que la gente vea dónde estoy, qué estoy haciendo. Y es mucha presión. Yo creo que en estos tiempos con las redes sociales es mucha la presión. Sí, yo creo que, por ejemplo, tiempo atrás, vos para decirle algo a un amigo o a un familiar, vos tenías que caminar 30 cuadras. Hoy haces todo bien, te lo encontramos en tal lado, listo, perfecto. Y es así de fácil. Pero también eso quita libertad también de cierta manera. Vos fíjate que vos agarrás y estás con el teléfono acá y estás esperando, en cualquier momento va a sonar. ¿Quién será? A ver quién será. Y estás ahí. O tenés la necesidad de, no sé, capaz que hoy en tu laburo te pasó algo, o en la iglesia te pasó algo, y vos ya lo querés poner acá, en un estado. Y eso te deja, es como que vos estás queriendo llamar la atención, y porque necesitas que alguien te diga, que te pregunte, ¿qué te pasa? O que venga el pastor, o que venga el anciano, el diácono, el líder, y vos ponés ahí para que lo vean. Es como ponerlo a propósito. Y no solamente eso, Jorge, sino que creo yo también el tema de postear algo y para ver cuántos likes tengo, a ver quién vio mi historia, bueno, si lo que yo publiqué se hizo viral o no, claro. Esas cosas. De hecho, ahora en Instagram, no sé si se dieron cuenta, pero pusieron una función hace no mucho tiempo de quitar los likes porque le causaba ansiedad a la gente si no tenía suficientes likes la foto. O sea, ese nivel extremo manejamos hoy en día con los jóvenes. Exposición total. Claro. Y es heavy la cosa. Hay gente que se deprime por no tener suficientes likes o suficientes vistas. Y es todo así, todo rápido. Encima lo quieren todo ya. Y que tienen la necesidad de llamar la atención. Entonces... de aprobación, yo creo también. Necesidad de que, che, a ver esto, ¿a quién le gusta? Hago, no sé, pongo una frase. Tiene una frase y a ver cuántos likes, a ver quién me aprueba, quién no me la aprueba. O sea, eso también, estamos hasta en ese detalle. Creo. Sí, lo lleva a la comparación todo el tiempo. O sea, este tuvo más likes y este menos y se están comparando constantemente entre los amigos o los conocidos o, bueno, los famosos influencers, ¿no? Y pobre, los chicos la sufren. Bueno, yo pasé por eso un tiempo, pero gracias a Dios me libré de eso bastante rápido, de esa locura de los likes. Sí, y más allá de eso, si vos te pones a pensar, la tecnología, tanto como las redes, ¿no? Estamos hablando de las redes, te lleva a salir un poco de la realidad también. Porque vos te estás introduciendo en algo que vos querés escuchar. Yo quiero escuchar esto o quiero que me digan esto. Entonces vos estás saliendo de la realidad. ¿Sí? Porque estás esperando que alguien de algún lugar del mundo o amigos, conocidos, que te pongan algo, que te digan algo, y vos estás saliendo de la realidad, que de repente vos tenés una personalidad, vos tenés un carácter, que vos tenés un trabajo, que tenés una madre, un hermano, y te estás sacando del foco de la vida. Te encerrás tal vez en un estado de WhatsApp, en Instagram o en Facebook, te encerrás ahí y pareciera que todo es una fantasía. Porque estás buscando algo que no existe, algo que no va a ser. O sea, están constantemente en presión de cumplir las expectativas de los demás. O sea, en todas las redes sociales publicando que no sé, que si no haces 2 viajes en el año, ya sos un mediocre, te dicen más o menos, ¿no?
Claro, sos pobre. Te pobre. dicen eso en todas las caras. Si no mostrás como decís vos, acá estoy en eso, acá jugando al pádel o acá comiendo un asado con un amigo, acá, es como que, viste, necesitas está la aprobación y este tema. Bueno, pero ahí yo creo que más allá de si a vos ponele, tenés varios. Una vuelta me junté con un grupo de amigos de la infancia, allá en San Clemente. Nos encontramos por Facebook, nos contactamos todos, che, estaría bueno juntarnos. Y uno empezó a decir, nos juntamos todos, ¿te acordás cuando éramos chicos, pim pum pam? Y uno decía, chicos, viajen por el mundo, decía uno. Yo fui a México, fui a Estados Unidos, estuve en Francia, estuve en París, Italia, Alemania, fui a Jamaica, fui a New York. Viajen, chicos, es fácil, si ustedes quieren lo pueden hacer. Y yo decía por dentro, ¿sabés todo lo que tenés que laburar, Jorge, vos para recorrer el mundo? Y no, pero háganlo, chicos, háganlo, viajen, traten de viajar, ustedes pueden. Claro, resulta que él trabaja en Buenos Aires y tiene un sueldo, no sé de cuánta plata, y puede hacerlo. A él le gusta surfear y va buscando la mejor ola, ¿viste cómo son los surfistas? Sí. Buscando la ola. El otro se está por recibir de juez. Y empezaron a hablar de acciones. Compren acciones, chicos. Ajá. Le decía yo. O sea, pero no por eso, porque los chicos han estudiado o se han preparado y están ubicados en un buen trabajo, en una situación económica buena. No por eso yo tengo que cambiar. Yo por eso, a mí Dios me dio una personalidad, me dio digamos, una forma de ser, la cual yo no la puedo adulterar, no la puedo, porque, o más allá aparte, ¿no? Pongamos, Dios nos dio una nueva identidad, pero anteriormente nuestros padres, a nosotros nos enseñaron cosas tan sencillas como gracias, ser sencillo, humilde, agradecer, ayudar, cosas básicas, que no porque el otro te diga, vos no podés viajar a Buenos Aires ni 3 veces en el año. Y no, bueno, no pasa nada, pero yo acá, donde vivo, tengo a mis amigos, tengo un lugar donde compartir, puedo comer un asado, puedo un montón de cosas. O sea, no por el entorno que podamos llegar a tener alrededor, digamos, clasifica lo que vos sos. Por ejemplo, que acá el apóstol Pablo en la carta de Gálatas se los dice a la gente que en Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a todos, no sería siervo de Cristo, ¿no? O sea, te lo dice bien bastante tajante el apóstol Pablo, de que si vos estás en constante búsqueda de aprobación, de decir, bueno, sí, tenés razón, no sé qué, o de buscar la aprobación de los demás, o los likes, o los comentarios, o las vistas, prácticamente estás en el mundo. Te lo dice clarito y corto, ¿no? O sea, que no estás buscando la aprobación, que el único que importa que es Cristo, ¿no? Bueno, yo creo, escuchaba hablar de Pablo y yo decía, Pablo es de alguien que no tuvo problema de aprobación, ¿no? Cuando tenía que, no te digo retar, pero sí llamarle la atención a algunos, no tenía problema de decirle, ¿no? Ustedes son insensatos, a veces decía, por momentos le decía a algunos, cuando estoy cerca me dan ganas de hablar con vos, pero cuando estoy lejos y los miro de lejos me dan ganas de, como quien dice, reventarlo. Entonces, el mismo Pablo era como diciendo, yo no tengo problema de aprobación, yo si le tengo que hablar duro, le hablo duro, y si no, cuando me toca hablar con cariño, le hablo con cariño. Y me venía a la mente una parte de la Biblia cuando no tenía problema, obviamente, el que no tenía problema de identidad acá era Jesús, pero hay una charla que la conocemos todos, que cuando Jesús le habla a sus discípulos le dice, ¿la gente qué dice quién soy yo? ¿No? ¿Se acuerdan? Y dice, ¿quién soy yo? Y algunos discípulos dicen, no, algunos dicen que sos Jeremías, otros que sos Moisés, otros que sos uno de los profetas. Y como uno dice, ¿pero qué? ¿Jesús quería saber qué opinaba la gente? No, pero porque la enseñanza venía después, ¿no? Porque le dice, pero ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí salta Pedro, que era el que le encantaba hablar, el que tenía siempre ahí la palabra en la punta de la lengua, siempre hablaba y dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús le da ahí enseguida, le dice, mira, Pedro, dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es decir, la identidad que Pedro se dio cuenta que tenía Jesús, se la reveló Dios. Entonces, es decir, cuando nosotros tenemos en nuestro pensamiento, decimos, ¿quién es? ¿Qué es Jeremías? ¿Es un profeta? No, la verdadera identidad viene de arriba, viene de Dios. Él el que nos dice quién somos nosotros. Y en ese caso, Jesús le estaba enseñando eso, ¿no? Diciendo, el que verdaderamente te da tu identidad es Dios, ¿no? Sí, y asimismo, bueno, Jesús sabía muy bien cuál era su identidad, obviamente porque era Dios. Y también al saber que él era el Mesías, que era el Cristo, sabía bien qué es lo que tenía que hacer en su vida, ¿no? O sea, cuál era el propósito de Cristo. El morir y resucitar y pagar por los pecados por cada uno de nosotros. Y Cristo lo sabía en el momento que nació, aún siendo un bebé, ¿no? Yo creo que sí. Yo quiero creer que sí. No es cero problema de la identidad, porque digo, cuando uno escucha, dice que el diablo siempre nos va a bombardear para hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo. Y digo, ¿cómo es tan astuto el diablo que se animó a hacerle dudar? No a dudar, sino al menos hacerle preguntas al mismo Jesús, porque cuando Jesús inicia su ministerio, ¿qué lo lleva al desierto? Y ahí dice que Jesús es tentado. Y en una de esas preguntas que le hace, siempre termina, che, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te tirás de allá arriba, no? Que va a mandar a sus ángeles a rescatarte. O si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no decía estas piedras que se conviertan en pan? Sí, él estaba ayunando, imagínense. Entonces era como que hasta el mismo diablo se animó a querer hacer dudar a Jesús de su identidad. Che, ¿vos sos el Hijo de Dios? ¿Seguro que sos el Hijo de Dios? Digo yo, si a Jesús le pasó eso, imagínense a nosotros, alguna vez nos va a pasar que el diablo de alguna manera, usando a personas, lo que sea, nos va a hacer querer dudar de nuestra identidad. Ahí cuando tenemos que estar seguros. La identidad en Cristo, ¿no? Para que obviamente no ser tentados con las preguntas. Y bueno, a veces Satanás viene y te pregunta, che, pero vos mentiste a tu vecino, ¿estás seguro que vos sos Hijo de Dios? Y empezás en tu mente a maquinar y ahí es donde, bueno, tenés la revelación del Espíritu Santo que te dice, quédate tranquilo, que seguís siendo Hijo de Dios, ¿no? Y es heavy cuando realmente no tenés la ayuda o por lo menos no tenés la conciencia en ese momento de que sos salvo y que Cristo te salvó, porque si en ese momento no cortás con esa crisis de identidad, por así decirlo, al final terminás perdiendo el propósito de tu vida, ¿no? Porque todos tenemos un propósito en nuestra vida y un fin, o sea, para el que Dios nos creó. Y si al final no tenés identidad, no tenés tu identidad en Cristo, el propósito termina perdiendo. Sí, mirá, a veces te acuerdas, Darío, cuando viajamos, a veces que viajamos, yo he contado mi testimonio y Darío, ya le contó el testimonio como a 80.000 personas más o menos. Pero claro, ¿cómo no lo voy a contar si fue algo maravilloso que hizo Dios? ¿No? No lo vas a contar ahora. No lo voy a contar porque se no va. Pero ¿qué pasa? Uno encuentra, creo yo, ¿no? Encuentra la verdadera identidad cuando empieza a palpar lo que Dios te va dando. Cuando Dios te empieza a dar, si sos nacido en el Evangelio o si naciste ayer o antes de ayer, como en el tiempo que sea, cuando vos empezás a vivir las cosas que te da Dios a través del Espíritu Santo, empezás a vivir algún milagro, algo que el Señor te haya concedido, vos a partir de ese momento vos empezás a decir, yo a Dios no le puedo fallar. Yo a Dios no le puedo fallar. ¿Por qué? Porque el Señor dio todo por mí, dio a su Hijo, hizo de todo y aún así me sigue amando, siendo yo lo que soy, y aún así me sigue dando bendiciones. Entonces, yo creo que el saber quién es quién es tu padre, ya es de saber que vos tenés una identidad diferente. Y lo que te pueda dar tu padre te hace recordar de quién sos vos, que sos un hijo de Dios. Ahora, si yo agarro y recibo y soy ingrato con Dios, no soy agradecido con Dios,
es como que de repente no entendiste nada o te entra por este oído y te sale por el otro, lo que Dios te haya dicho. Entonces, vos cuidando lo que Dios te pide que vos hagas, que te des a los demás, que siempre tenés que abrir la mano para dar, para bendecir, que siempre tenés que dar palabra de aliento, de edificación, que tenés que dar, siempre tenés que dar, porque nosotros estamos para servir. Y eso yo creo que eso te ayuda a vos mantenerte en una línea. Ahora, cuando vos haces lo contrario a lo que Dios te pide, ya ahí ya perdés la identidad. Porque ciertamente a mí me ayudó mucho el tener siempre muy presente cada una de las cosas que Dios hizo con mi vida, con mi familia. Y a mí me ayuda hoy en día a mantener una postura firme a la hora de poder presentarle a Cristo a alguien, o a la hora de decir, hermano querido, vos sos esto, no podés hacer esto, no podés decir esto. Entonces, cuando vos aconsejás y sos de edificación, ahí está la plena identidad, que es la identidad de Cristo, que te dice a vos que vos tenés que estar orando por el otro, tenés que estar velando, apacentando ovejas, tenés que estar haciendo un montón de cosas, que no precisamente es el trabajo de un pastor, sino que calculo yo que de cada uno de sus hijos. Pero bueno, cuando uno empieza a tener ese tipo de acciones como hijo de Dios, ahí ya, sin que vos digas nada, ya todo el mundo va a saber quién sos vos y tu identidad va a estar bien marcada. De lo contrario, no vas a poder demostrar nada y decirle nada a nadie porque no te van a creer. Sí, y a mí, por ejemplo, un tema que me toca más de cerca respecto a la identidad es el tema de la confusión de identidad sexual y de género. ¿Bien? ¿Por qué? Si bien entiendo ahora que yo soy hombre, ¿no? Que Dios me creó hombre, hubo un tiempo cuando era adolescente en el cual yo estaba confundido, ¿sí? Y era mucho más afeminado de lo normal. Y hasta me decían el amigo gay. ¿Quién? Y eso me empezó a confundir. Porque yo no afirmaba que era gay ni nada. Sino que las demás personas me decían, che, sos demasiado afeminado, ¿vos estás seguro que no sos gay? Entonces era una constante ahí diciéndome, che, pero sos gay, sos gay, sos gay. Y eso llegó un momento que casi me la creo, ¿no? Y hoy en día sucede mucho con los jóvenes, ¿no? Que les dicen, che, ¿vos estás seguro que no sos gay? Bueno, por ejemplo, algo que me vi en un video de una chica que me chocó fue que la chica era bisexual, ¿no? Pero tan confundida estaba que era un 80% lesbiana y un 20% hetero. Y yo quedaba como, pero ¿en qué momento llegamos al punto de pensar que tu sexualidad o tu género como tal es un 80 y un 20 o un 70 o un 30? Que eso es un fernet, ¿no? Me decía ahí en el video. Nada, bueno, el señor a su tiempo logró enderezarme como tal y logré entender que, bueno, fui creado hombre y, bueno, también la mujer fue creada mujer y solamente es eso, ¿no? Y, bueno, yo creo que a los chicos hoy en día se les está metiendo mucho, bueno, ya saben, en los colegios, eso de, ¿cómo se llama esto? De ESI. Eso es totalmente la metida del diablo queriendo confundir a los niños. Todavía no tengo niños, pero... O quizás también entre comillas, abrirle la cabeza. Ellos dicen, bueno, es para que tengan una mejor perspectiva y que cuando afronten, por ejemplo, como vos te hicieron dudar, decían, che, a mí en un momento me hicieron dudar. Bueno, si te hacen dudar, vos tenés que ponerte a pensar si es que no sos. Entonces yo digo, llega un momento en que escucha a uno que dice, che, sos tal persona, vos sos medio tonto, vos sos medio tonto. Y llega un momento y dice, che, entonces debo ser medio tonto, ¿no? Porque si ya todos varios los dicen,
Y vos decías una palabra hoy, que Pablo decía, yo no busco la aprobación de ustedes, ni a mí mi aprobación viene de arriba. Entonces, por eso digo yo que a veces cuesta, porque uno escucha el bombardeo de las personas. Hoy vos decías, como soy hijo de pastor, y un poco me acordaba algo que decía tu papá, que decía, los hijos de pastores son como grasa de caballo, dice que no sirven para nada. Entonces, viste, yo digo, Qué suave, sí, yo lo amo, mi tío Hernán, pero en ese momento, ¿viste? O sea, uno, yo tengo algo que por ahí, en ese sentido, cuando a mí me dicen algo, la otra vez yo me ponía a pensar y decía, en la secundaria yo sufrí algo que se llamaba bullying, y ni que yo sabía que era bullying, y gracias a Dios que a mí no me afectó, pero yo tenía un compañero que me hacía la vida imposible. Y, o sea, me decía cosas, y yo, ¿viste? Cuando en un momento hasta me lo miraba, ¿viste? O sea, le digo, ¿no te cansás? Y mis mismos compañeros me miraban y me decían, che, pero ¿no te molestes? Yo digo, no, si yo estoy seguro de quién soy. En ese momento no me daba cuenta que el diablo estaba tratando de quererme, ¿viste? Como, al menos tratar de formarlo mi pensamiento, decir, che, la verdad capaz que soy medio tonto y yo me creo que no, ¿viste? Entonces, digo, en ese momento, este compañero me hacía la vida imposible, pero yo estaba seguro de quién era. Por ahí también lo que yo te decía, capaz que fuimos creados en un hogar cristiano, entonces, gracias a Dios, uno tiene buenos padres que nos enseñan esas cosas. Pero así todo llega un momento en que tenemos esas crisis de decir, bueno, ¿y si soy lo que dice? Si soy medio grasa de caballo y no sirvo para nada. Entonces, lo que nosotros debemos entender, y yo creo que hay algo que es una verdad y lo dice, ¿no? Yo ahora quería leer en Romanos, pero nosotros somos, nuestra vida, nuestro ser está conformado por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y dice, otra persona te puede afectar en dos de esos tres ámbitos, ¿no? De manera en tu cuerpo, es decir, te puede ejercer hasta violencia, ¿no? Y también en nuestra alma, nuestros sentimientos, violencia verbal, que te lastimen, que te digan algo como decir, che, vos sos medio gay, vos sos medio tonto, vos sos medio chueco, o sea, y que después eso te afecte. Entonces, te puede llegar a afectar hasta... Pero hay algo que no te puede afectar, que es el espíritu, porque para el espíritu... La forma de afectar al espíritu es justamente a través de un espíritu. Y yo, mira lo que dice en Romanos, en Romanos 8:15 o en el 16, ¿no? Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Digo, la manera que nosotros se nos tiene que revelar la identidad de Cristo es a través de nuestro espíritu, ¿no? Cuando empezamos a vivir la vida que realmente Dios quiere, que es la vida de Cristo en nuestras vidas, ahí empezamos a darnos cuenta quién en verdad somos. No lo que nos afecta en nuestra alma, en nuestros sentimientos, sino en nuestro espíritu. Dice que el espíritu mismo nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ahí es cuando se nos empieza a revelar la verdadera identidad de Cristo, cuando el espíritu de Cristo empieza a vivir en nuestra vida, ¿no? Y yo digo, en ese momento yo capaz que no me he dado cuenta, pero la verdad me daba, solo me defendía o no defendía, sino que tenía bien firme lo que era yo, ¿no? Y hasta mis mismos compañeros se sorprendían de decir, che, no te molestes. No, dejá. Y tuve 2 años que para mí fueron difíciles, pero en ningún momento dudé de lo que él me decía a mí. Pero sí, obviamente tenemos que estar seguros de que nuestra identidad está en Cristo, que lo que nosotros somos es lo que dice el Padre, ¿no? Yo ahora que soy papá, Jorge que no es papá, quizás digo, Juan, y en algún momento yo le pregunto, che, tus compañeros te molestan, pero más por saber. No, y él me dice, no, dice, yo tengo amigos, todos los días cambia de amigo, porque dice, oye, mi amigo era tal, y cero problema. Pero llega un momento en que yo digo, si llega a tener que él sepa que la verdadera identidad es en Cristo. Y es lo que yo le puedo decir, vos sos mi hijo, o sea, lo mismo nos dice el Padre a nosotros, vos sos mi hijo, y así como sos mi hijo, y como yo no te veo a vos, sino que veo a mi hijo Cristo en tu vida, sos coheredero también. Por eso digo, es muy importante darnos cuenta de que el enemigo puede entrar hasta nuestro cuerpo, nuestra alma, pero nuestro espíritu es la vida de Cristo en nosotros. Sí, y bueno, justamente hablabas vos de eso, bueno, en los más chicos instruirlos, y me parece también muy importante, y es lo que supongo que a mí me faltó en ese momento, que era un buen discipulado y una buena guía espiritual.
Porque si voy a ser sincero, yo por más de estar rodeado en el ámbito cristiano, hasta tranquilamente, si mal no recuerdo, 22 o 21 años, yo realmente no conocía al Señor, ¿no? O sea, venía, tocaba así, pum, pam, pam, venían los jóvenes y había reunión de jóvenes, venían los domingos, los miércoles, y ya está, ¿no? Como que asumía que era una rutina, pero no tenía una relación con el Señor. O sea, me faltó quizás ese líder, que es el rol que cumplimos nosotros, que nos guíe, primero a firmar una identidad en Cristo y también una guía espiritual, ¿no? Como dice en Proverbios 22:6, que dice, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, es bastante claro acá Salomón, que como era sabio, él decía que si vos instruís al niño, o sea, a tu hijo ahora lo instruís en la palabra, él después de grande no va a tener problemas de identidad, ¿no? O sea, va a tener una buena guía espiritual de parte del padre. Y bueno, lo mismo para tus hijos, Jorge. Yo creo que básicamente a partir de nuestros padres, que son los que se educan, dando experiencia, ¿no? Yo siempre me voy a poner como ejemplo. Mis padres a mí me educaron de una manera, básicamente, ¿no? Hay que trabajar, no hay que robar, hay que portarse bien, ser amable, un montón de cosas. Y va, perfecto. Vos crecés, sos una persona trabajadora, honesta, la gente te quiere y todo bien. Pero ¿qué pasa cuando vos estás en los caminos de Dios? Vos conoces a Dios, en el caso tuyo o tuyo, Darío, pero más que nada por ahí el de Tobías, él necesitaba tal vez un guía, ¿no?, espiritual. Tu papá pastor, quizás no vino de ahí. A mí me pasó algo muy particular en una etapa de mi vida, yo siendo un chico de 16 años, necesitaba un consejo terminal, digamos. Era como decir, de vida o muerte, como decir, o te haces hombre o seguís siendo un chiquilín. Entonces yo digo, ¿qué le voy a preguntar a mi viejo? Mi viejo me va a sacar, me va a salir acá, me va a decir. Entonces, ¿qué hice? Hablé con un amigo y le digo, che, amigo, mirá, me pasa esto y esto. ¿Puedo hablar con tu viejo? Sí, amigo, me dice, vamos a mi casa, está tomando mate ahí. Dale, vamos. Y fui al papá de mi amigo y le dije lo que me pasaba. El papá de mi amigo, sin mucha vuelta, me dice, Jorge, qué macana que te mandaste, Bueno, andá a dar la cara y si te pegan una piña, aguantátela. Bueno, gracias, digo yo. Gracias por el consejo. Pero de cierta manera me hizo bien, porque de la manera que me lo dijo era sencilla. Vos tenés que afrontar la situación de la manera más madura. Pero muchas veces el consejo no va a venir de la persona que nosotros queremos que venga. Va a venir de otro. El otro día estaba hablando con un hermano en el trabajo y le digo, hablábamos un poco de todo, ¿no? Porque ciertamente todos tenemos en algún momento alguna situación difícil, u otra persona, entonces hablamos del tema y digo, bueno, no siempre la administración o el consejo puede venir de tu pastor o de tu papá o quien sea tu referente, sino seguramente va a ser necesario que venga otro a decirte lo que vos necesitas, a darte lo que vos necesitas. Entonces eso a vos te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a entender las cosas y a poder, más allá, ya obviamente siempre confiando en Dios, pero Dios te va a rodear de maneras que vos no vas a tenerlo en cuenta, ni se te pasa por la cabeza. Uh-huh. Entonces por ahí uno dice, no, pero me faltó esto. No, estaba. Lo que pasa es que hacía falta
llegar a la persona indicada. Y cuando eso, ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos algo, nosotros tenemos que orar. Oramos, Señor, tengo esta confusión, tengo esta situación, necesito esclarecerla, necesito tener una guía, un rumbo. Ahí es cuando Dios te abre los caminos, te saca posiblemente alguna venda que no te deje ver bien cómo son las cosas. Y yo pienso que la identidad, siempre lo voy a decir, la roca fundamental es Cristo. Yo me voy a poder apoyar en esta persona, en la otra, pero mi apoyo firme siempre va a ser la roca firme que es Cristo Jesús. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros empezamos a crecer y estar firmes en las cosas, en las distintas etapas o situaciones que nos toquen resolver en nuestra vida o para ayudar a otros. Pienso eso yo. Claro, y si vamos cerrando como conclusión, podemos llegar a que, bueno, hoy en día los jóvenes afrontan un montón de problemas con respecto a su identidad. O sea, tienen un constante bombardeo de ellos diciéndole, che, vos sos esto, vos sos lo otro, vos estás seguro que sos esto. Y todo, vamos a decir la verdad, es totalmente contrario a lo que el Señor estableció, ¿no? O sea, los jóvenes hoy en día lo tienen mucho más difícil que los de antes. Por lo mismo, por este mismo objeto, ¿no? Que están todo el tiempo viéndolo y prestando atención a lo mismo, todo eso. Entonces, el contexto cultural que tenemos hoy en día les dificulta mucho más a los chicos conformar como tal una identidad en Cristo. Y bueno, ya sabemos que para eso lo aconsejable es acérquense a su pastor si tienen algún problema. Acérquense, si no se quieren acercar a su pastor porque le tienen miedo, no pasa nada, se acercan al líder o a la pastora o a algún anciano o a alguien por el estilo, pero no se queden callados, ¿no? Díganlo, cuéntenlos, pero no se queden callados y no se queden guardados con eso. Así que yo creo que podemos ir finalizando con esto, este episodio. ¿Alguien más quiere decir algo? Habría mucho para decir, ¿no? Sí. Porque está bueno el tema, pero realmente es así. Es así. Y creo yo, porque vos decías algo, el tema del celular, a veces no siempre la crisis de identidad genera el que me dicen cosas malas, sino que a veces puede también ser lo contrario, ¿no? Que quizás nos adulen, nos halaguen y nos queramos más, porque también la Biblia dice, ¿no? No tengan mayor concepto del que deben tener, ¿no? Entonces también es un problema de identidad, también puede ser el que nos, che, mirá, vos sos una gran persona, entonces empezamos a creer y quizás eso nos infla y también ese es un problema de identidad, ¿no? Porque Dios es clarito en ese sentido. Por eso la otra vez escuchaba una ilustración que para mí es genial, quizás es media tonta, pero es genial para mí porque hay una ilustración, la otra vez escuchaba que decía en ese sentido, que cuando Jesús entra a Jerusalén la semana antes de ir a la cruz, entra, hace la gran entrada triunfal y entra, ¿no? En un burrito, en un pollino de asno, y dice que entra y claro, empiezan a tirar sus ropas, empiezan a tirar todo lo que la gente tenía en señal de adoración. Y esta ilustración decía, ¿qué pensará el burrito? Y decía, el burrito decía, che, qué recibimiento que me están dando, ¿no? Que, la verdad nunca, siempre pasé inadvertido y ahora mirá cómo me recibe esta gente. Lo que el burrito no se daba cuenta era que la verdadera identidad era a quién llevaba arriba a él. Entonces, nuestra identidad real es por quién portamos, que es la vida de Cristo. Entonces, decir, a veces también eso nos lleva a querer sentirnos más de lo que somos, no. La verdadera identidad es a quién tenemos nosotros adentro. Y en este caso el burrito se había pensado que era porque él era él el burrito más lindo, no sé qué, pero dice, mirá cómo la gente me recibe acá en Jerusalén. Nunca me pasó. Y en realidad era porque justamente tenía a Jesús en él, ¿no? Tenía a Cristo en su Claro, corazón. aparte, yo creo que la verdadera identidad que es Cristo es la que nos hace morir a la carne. Por eso seguramente muchas veces nosotros el orgullo, el egocentrismo también es de la carne.
Sí. Egocentrismo. O sea, No, por eso digo yo que no solamente la crisis de identidad puede pasarnos de cosas malas que nos digan, sino también de cuando nos exageran y dicen, che, sos una buena persona, la verdad que sos un genio. Entonces también, y uno Sí, se claro. infla y dice, mirá, y capaz que a veces un poco también es eso, ¿no? Nos creemos más de lo que somos, entonces tenemos que estar sabiendo lo que piensa Dios de nosotros, Humilde. que eso es lo principal. Que humilde. Él Esa cuando frase. ve, Sabiendo lo que piensa Dios de Sí. nosotros. Me quedo con eso. Bueno, Bueno, damos por finalizado este episodio. Muy buen Claro, episodio. yo creo que a Jorge habría que invitarlo otra vez más porque vino con Tiene ganas de mucho para hablar. Igual, tranquilamente podemos volver a juntarnos, Sí. a hacer otro episodio porque se sintió bastante cómodo. Teníamos, creo que, mucho más para hablar, pero estamos cortos de tiempo. Así que, nada, nos vamos a estar despidiendo de este cuarto episodio. Le dejamos sus redes sociales. Sí, Daro JS88 Bueno, me dejamos busca. las redes sociales de Jorge, las redes sociales de Darío por ¿qué te acá. pasó? Ya te- También dejamos en las redes sociales del podcast. Por acá abajo va a estar el YouTube y por acá va a estar el Spotify. Y también ese mismo nombre es para Apple Podcast. Nosotros nos estaremos viendo en el 5º episodio con una persona invitada. Así que nada, se lo cuidan y Dios les bendiga.